Serie: La supremacía de Cristo. Tema de hoy: la oración de Pablo. Tercera parte. Colosenses capítulo 1, los versículos 12 al 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar para poner este mensaje en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar, Padre Santo, esta tarde aquí en tu casa. Gracias, Dios, porque nos has guardado hasta este momento, Señor, y en tu bondad tú nos has permitido llegar hasta este lugar. Yo te pido en esta noche, Señor, que tú bendigas a mis hermanos que se han decidido estar aquí en tu casa. Aquellos, Señor, a los que tú convocaste y que respondieron a tu llamado y hoy están aquí. Yo te pido que sus corazones, Señor, estén dispuestos para recibir tu palabra. En esta tarde, Señor, yo me pongo en tus manos como lo que siempre he sido, Señor, un instrumento más en las manos del Maestro. En esta noche, Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermanos. Mire, como ya tenemos tiempo estudiando esta carta a los Colosenses, yo quisiera hacer una pequeña recopilación de lo que hasta hoy hemos visto. Vimos que esta epístola la escribió el apóstol Pablo para defender a la iglesia de algunas herejías que estaban presentando y que estaban amenazando la vida espiritual de la iglesia. Históricamente hablando, no sabemos qué fue lo que estaba pasando exactamente. Solo podemos deducir en base a lo que el apóstol está enseñando cuáles eran los problemas o las herejías que se estaban enseñando o que estaban invadiendo a la iglesia. Estas ponían en peligro la vida espiritual de los hermanos y quitaban la centralidad de Cristo en la vida de las personas que ahí se reunían. Y el apóstol Pablo tiene que recordarle a los colosenses, mire, solo para que se dé una idea de lo que estamos hablando aquí, les tiene que recordar, y todas estas 9 declaraciones que yo le voy a dar acerca de la persona y la supremacía de Cristo, todas están en el primer capítulo. Les recuerda que Jesús es el unigénito del Padre en Colosenses 1:3, que es nuestro gran Rey en Colosenses 1:13, que Él es la imagen del Dios invisible en Colosenses 1:15. Él es el agente creador de todas las cosas en Colosenses 1:16. Es el verbo eterno que existía antes de que existiera todo en Colosenses 1:17. Es el sustentador de todas las cosas en Colosenses 1:17. Es la cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18. Es el primogénito entre los muertos, también en Colosenses 1:18. Y es el agente reconciliador de todas las cosas con Dios en Colosenses 1:20. 9 declaraciones de la supremacía de Jesús solo en un capítulo. Y esta carta, hermanos, para mí creo yo que es muy importante que la estudiemos tanto como sea posible para que entendamos lo que Cristo ganó en la cruz por usted y por mí. ¿Ok? Entonces, mire, ya no lo canso más. Vamos ahí al primer versículo, Colosenses 1:12. Vamos a despiezar un poquito el texto. ¿Ya lo tiene ahí, verdad? Colosenses 1:12.
Con gozo, dice la primera parte, con gozo dando gracias al Padre. Hasta ahí, ahorita vamos a seguir con lo demás. La oración de Pablo, hermanos, constituye un modelo para seguir para todos los creyentes. Al igual que las oraciones de Pablo, las nuestras, hermanos, no deben de incluir solamente peticiones, deben incluir acciones de gracia. Es decir, agradecer a Dios en todo momento, por toda situación, hermanos. Pablo tenía muy presente esto y quería enseñarlo a la iglesia. Y mire, por darle algunas citas para reforzar esta idea, en Filipenses, hermanos, 4:6, Pablo les dice a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Señor, me corrieron del trabajo. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si me corrieron del trabajo, hermano Bazán? ¿En qué mundo vive usted? No, yo no le estoy diciendo que haga eso. Señor, me corrieron del trabajo, como si Dios no supiera que lo corrieron del trabajo. ¿A poco, hijo? ¿A qué horas pasó? No me di cuenta. Imagínese a Dios así. Me corrieron del trabajo, pero yo te doy gracias porque tu mano me sostendrá. ¿Me expliqué? Eso es lo que está diciendo. Señor, estoy pasando por esto, pero sé que tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque aunque yo me pueda equivocar, tú eres fiel. Te agradezco, Dios, por lo que haces. En 1 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 1, exhorto a, dice, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, hasta el que me cae gordo, también por ese dele gracias a Dios. Es que usted no sabe, dele gracias a Dios porque Dios lo tiene ahí para moldear su carácter. Para eso lo tiene Dios ahí, para moldear su carácter y el mío. Entonces, las acciones de gracia, hermanos, o tener un corazón agradecido es parte de la madurez del creyente. No es como el niño chiquito que nomás está dame y 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 no ha aprendido a dar gracias. Se vuelve en un niño exigente. Pero cuando ya va creciendo, yo le enseñaba, ¿cómo se dice? Gracias. ¿Ha oído? ¿Verdad que sí? Bueno, eso es parte de la madurez del creyente, hermanos. Nosotros debemos de tener siempre un corazón agradecido con Dios. Es fácil, mire, hermano, las situaciones a veces se tornan muy difíciles, muy difíciles, y se lo digo por experiencia propia. Yo pasé por un proceso de cáncer y Dios tuvo a bien sanarme, pero eso queda en las manos de Dios, ¿verdad? Siempre lo he dicho, pero el proceso por el que Dios me llevó no fue sencillo. Me tuve que separar un tiempo de la iglesia, estuve banqueado, el hermano Montelongo fue algunas veces a visitarme, me vio cómo estaba con todas las cosas que me pusieron ahí, saliendo de mi cuerpo, pero Dios en su gracia me fortaleció y ahora me dio la oportunidad de regresar a hacer el trabajo que Él me mandó a hacer. Hay que agradecerle a Dios, bueno, era el tiempo que Dios tenía para tratar conmigo. Y a lo mejor si no hubiera pasado, yo no me hubiera detenido nunca porque yo quería seguir haciendo lo que yo quería hacer. Y debemos ser agradecidos con Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil, hermanos, pero debemos aprender a hacerlo, hermanos. Y mire, no lo voy a cansar mucho, somos poquitos y quiero que se vaya a descansar temprano a su casa. Hay muchos motivos, hermanos, por los que usted puede estar agradecido con Dios. Mire, le voy a dar al menos uno. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien, gracias porque estás aquí conmigo, gracias porque me acompañaste, gracias porque no me dejaste morir solo, decimos allá en mi rancho? ¿Verdad que sí? Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 75:11. Gracias te damos, oh Señor, gracias te damos.
pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Señor, gracias porque estás aquí conmigo. Gracias porque aún en medio de esto, tú estás acompañándome. Yo le doy gracias a Dios porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Entonces debemos aprender, hermanos, a ser agradecidos con Dios. Y regresando al versículo que estamos ahorita leyendo, Pablo, hermanos, entendiendo la grandeza del sacrificio de Jesús y lo que Cristo hizo en la cruz, en 2 de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 15, Pablo da una de las más grandes razones, o la más grande razón por la que usted y yo debemos estar agradecidos. Mire lo que dice 2 de Corintios 9:15. Pablo exclama lo siguiente: gracias a Dios por su don inefable. ¿De qué don estará hablando Pablo aquí? Del don de la salvación. Gracias a Dios por su don inefable. El resultado del sacrificio de Cristo en la cruz fue proveer el camino para la salvación del ser humano, hermanos. Y Pablo entendía esto, y nosotros, hermanos, debemos estar agradecidos. Yo no sé si usted se ha fijado, los que me han acompañado aquí a la oración, yo siempre le doy al Señor, gracias porque me amaste, siempre. Gracias, Señor, porque lo que hiciste en la cruz por mí. Gracias, Señor, porque vertiste tu sangre en la cruz para que yo hoy pudiera tener acceso al Padre, para que hoy mi vida fuera transformada. Yo siempre doy gracias a Dios por eso. Y no era muy pecador, tampoco no vaya a pensar que, ay, ¿cómo andaría el hombre ese? No. Pero entendí lo que Dios hizo por el ser humano. Yo era incapaz como todos aquellos que están en pecado de tener acceso a Dios, y Cristo lo hizo posible. Y Pablo le da gracias por eso, ¿ok? Entonces mire, en estos versículos de Colosenses, del capítulo 1, los que leímos del 12 al 13, Pablo resume la doctrina de la salvación en 3 grandes verdades. ¿Cuáles son? La herencia, la liberación y el traslado. Ahorita, hermanos, aunque usted no lo crea, realmente yo estoy llevando esto muy por encima, no me estoy metiendo. Sin embargo, estoy tratando de desglosar los textos lo más posible, porque ahorita solamente le voy a hablar de uno de esos 3 puntos en los que Pablo resume la salvación. El primero, como le dije, es la herencia, el segundo es la liberación y el tercero es el traslado. Esos 3 conceptos están en Colosenses 1, del 12 al 14, ¿ok? Pablo está agradecido y alaba a Dios por estos 3 elementos que están contenidos en la salvación. Mire, la segunda parte del versículo 12 dice, voy a retomar el versículo completo para darle el contexto: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para la herencia de los santos en luz. Ok. Lo primero que le voy a resaltar es el lenguaje de Padre. Lo voy a leer otra vez. Gracias al Padre. Esto habla de una relación personal. Yo no le puedo llamar padre a alguien que no sea mi padre, ¿verdad que no? Ya el mío ya se fue. Sí me estoy explicando. Habla de una relación muy íntima, estrecha, un vínculo que no se puede romper. ¿Me estoy explicando? Porque un hijo se puede enojar con su papá, pero nunca va a dejar de ser su hijo, aunque esté enojado. Hay un lazo de sangre que no se puede romper. ¿Me estoy explicando? Pablo usa este aspecto personal para poner en su justa dimensión
la relación que ahora tenemos nosotros al estar unidos a Dios por medio de Jesús. ¿Me expliqué? ¿O lo revolví? Sí, para que usted me entienda, hermano, antes de que usted y yo viniéramos a Cristo, Dios no era nuestro Padre, era nuestro juez. Yo no era digno más que de juicio, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero en el momento en que yo creí y yo me arrepentí de mis pecados y hice a Jesús Señor de mi vida y dije, Señor, lávame con tu sangre, en ese momento yo me convertí en hijo de Dios. Y el que antes era mi juez, ahora se convirtió en mi Padre. Y Pablo quiere que los colosenses estén agradecidos por esa acción que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pero no solo nos hizo sus hijos, hermanos. ¿Alguna vez ha recibido usted una herencia? ¿Alguien ha recibido una herencia? ¿No? Yo sí. A mí me dejaron una herencia. Y no es broma lo que le voy a decir, Y ahí se está grabando y luego sale en el tuyú. Cuando se murió mi papá, Manrique lo conocía y sabía de él. Mi papá era un hombre muy rico, hermanos. Muy rico. Y me dejó una herencia. Pero él ya no vivía con nosotros y me dejó $1. $1 de herencia. Y nunca lo cobré. Quién sabe si tenga intereses ese $1. Es verdad lo que le estoy diciendo. Por ahí debo de tener la copia del testamento. Y trabajé mucho con él, y anduve mucho con él y todo, y le hablé mucho de Dios. Pero bueno, su corazón así estaba, y yo le ruego a Dios que en sus últimos momentos haya tenido oportunidad de arrepentirse, porque él conocía de Dios. Pues me dejó $1 de herencia, fíjese, mi papá. ¿Qué le parece? Bueno, Dios, hermanos, no solo nos adoptó como sus hijos, nos ha hecho partícipes de una herencia, una gran herencia. Y yo quiero hablarle un poquito de eso, ¿ok? Para entender un poquito esta palabra aptos, de la que le estoy hablando. Esta palabra me cuesta trabajo pronunciarla, en el griego está muy difícil. Dice que el significado es adiestrar, es uno de los significados que tiene, facultar, autorizar o habilitar, hacerte apto, competente, con derecho para que tú puedas tomar posesión de algo o ejercer una posición, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Como les dije, nosotros, hermanos, no éramos capaces de recibir nada de eso. Vaya conmigo al libro de Efesios, al capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Porque todo lo que tenemos lo hizo Dios. Efesios 2 del 1 al 3. Yo se los voy a leer en una versión parafraseada, la Nueva Traducción Viviente, se los voy a leer. Dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, dice esta versión, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, dice el versículo 3, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Dios, hermanos, cuando Pablo usa la palabra aptos, es la gracia de Dios la que nos capacita, nos habilita, nos pone en esa posición.
No es nada que yo pueda hacer, ni nada que usted pueda hacer. Es la gracia de Dios la que nos capacita para poder hacernos herederos. No hay nada en el ser humano que pueda agradar a Dios. Es todo a través del sacrificio de Cristo. ¿Ok? Entonces estábamos sin Cristo, sin identidad, muertos en delitos y pecados, unos más pecadores que otros, unos pecaban de una forma, otros pecaban de otra forma, pero al final de cuentas todos estábamos condenados y en camino al infierno. Cristo no solo nos rescata, hermanos, Cristo no solamente nos libera, de eso voy a hablar la semana que entra, primeramente Dios. Cristo nos hace aptos para recibir una herencia. Ahora, ¿de qué herencia estamos hablando aquí? ¿Qué es la herencia, hermanos? Mire, en primer lugar, hermanos, es la vida eterna. Mire lo que dice Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado cosas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Escuche bien, hermanos. Cuando Cristo venga y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, reinemos con Él, porque algo que vamos a heredar nosotros es la tierra. ¿Sabía usted eso? Y nosotros vamos a gobernar con Jesús. Escuche bien, mi papá me dejó $1 de herencia, pero cuando venga con Cristo voy a recibir más de lo que yo jamás hubiera imaginado en posesión aquí. A mí no me preocupa aquí, ahorita la hora, no, mi futuro, hermanos, está asegurado. Aunque yo sufra, aunque yo batalle, aunque yo esto, aunque yo lo otro, mi futuro está asegurado. Dios me tiene en su lista de hijos. Dios me tiene en su lista de los que vamos a recibir herencia, de los que vamos a reinar con Él. Y yo me gozo con eso, hermanos. Yo me gozo con eso. Y Pablo quería que los colosenses entendieran de la maravillosa herencia de la que hemos sido objeto por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Hay algo más que yo quiero hablarle aquí acerca de esto. Mire, para que le quede un poquito más claro el concepto que está usando Pablo aquí, bajo la ley romana, en los tiempos de Pablo, cuando alguien adoptaba a un hijo, cuando una familia adoptaba un hijo, escuche bien, legalmente, esa persona que era adoptada por su nueva familia perdía todos los derechos que tenía con su antigua familia. No podía reclamar nada de lo que esa otra familia tenía. La otra familia ya no tenía potestad, autoridad, dominio, como usted lo quiera llamar, sobre la persona, porque tenía un nuevo padre y tenía una nueva familia. De esto le voy a hablar la semana que entra, ¿ok? Más a profundidad. Eso mismo pasó. Pertenecíamos al diablo y ahora le pertenecemos a Dios. Tengo un nuevo padre y tengo una nueva familia. ¿Por qué tengo una nueva familia? Porque bajo la ley romana, vamos a decir que después de la adopción, el matrimonio concebía hijos legítimos de sangre. Aquel que había sido adoptado tenía los mismos derechos que los hijos y no podían ser retirados.
Es decir, su posición era segura y estaba garantizada. Es lo mismo cuando nos posicionamos en Cristo, hermanos. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, déjeme hablarle un poquito más, ya voy a terminar. ¿Qué garantía tenemos, hermano? Porque le acabo de decir que el hombre tenía garantía, el adoptado tenía garantía de que iba a recibir herencia junto con los demás. Dios, hermanos, envió al Espíritu Santo para habitar en cada uno de sus hijos. Y dice la Biblia, miren, vaya conmigo al libro de Efesios otra vez, al capítulo 1. Efesios 1, del 13 al 14. Mire lo que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué hizo Dios? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabe qué hizo Dios? Te voy a dar un adelanto, una probadita para que veas lo que te espera conmigo en el futuro. El sello del Espíritu Santo en la vida del creyente, hermanos, garantiza que vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido. Yo no me desespero, créanme, hermanos, y Dios sabe que es verdad, por buscar las riquezas terrenales. Y yo no estoy en contra de eso. Dios puede bendecir a cualquiera, me puede bendecir a mí, y he visto gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia en la que Dios soberanamente los bendice. Yo no tengo esa preocupación, la verdad. Yo lo único que le digo a Dios, sosténme para yo poder seguir adelante con lo que yo estoy haciendo. Eso es todo lo que le pido a Dios. Escuche bien, yo tengo garantizada una herencia que va más allá de lo terrenal, porque en un futuro, después de ese milenio en el que vamos a gobernar con Cristo, dice la Biblia que esta tierra va a pasar. ¿Verdad que dice así? Y vienen cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí voy a reinar por siempre con mi Señor. Por siempre, hermanos, por siempre. Él nos ha dado su Santo Espíritu para que habite en nosotros. Él dijo, este es mío, Paloma es mía, ahí está, nadie la puede tocar. Alma también, su esposo también, el hermano Montelongo también, son míos, Mango son míos. Ahí está el sello. Y cuando Satanás pasa, dice, no, eso no lo puedo tocar, pues así nomás porque tiene dueño. Y no es cualquier dueño. Y de eso le voy a hablar la semana que entra. Hermano, usted y yo hemos sido puestos en una posición de privilegio por encima del resto de la creación. Todo creyente, toda persona que viene al conocimiento de Cristo y se arrepiente, ha entrado en una posición de privilegio. Tiene acceso directo al Padre. Tiene directo acceso a Dios para orar, para interceder, para pedir, tiene autoridad sobre Satanás. Todo eso nos ha dado el Señor en esa herencia de la que yo le estoy hablando. Desafortunadamente hoy se ha perdido todo eso. Ya no se le ha dado mucho énfasis. Y yo le pido a Dios que me dé su gracia para poder enseñar esta palabra que yo estoy trayendo. Si usted dice, hermano, yo no tengo ni en qué caerme muerto, no se preocupe, hermano, yo tampoco, y si se cae lo echamos al pozo, y a mí también, nomás échenme al pozo y ya. Pero cuando me levante con Cristo, cuando me levante con mi Señor,
Oh, ahí va a ser lo bueno. Ahí va a ser lo bueno. Voy a estar tomando posesión de lo que Él un día me prometió, en pleno. ¿No le da gracias a Dios por ello, hermanos? Pablo le decía a los colosenses, denle gracias a Dios por eso. Voy a cerrar con este versículo. Ahí mismo en Efesios, en el capítulo 1, versículo 18. Si quiere, sígame. Fíjese cómo ora Pablo por los efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo le ruego a Dios que les abra los ojotes así grandotes y que me los abra a mí también, para que podamos ver más allá de lo que tenemos enfrente. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque esta tarde nos has permitido, Señor, llegar hasta aquí, hasta tu casa. Gracias, Dios, porque tu redención, Padre, fue una redención completa. El pago, Señor, realizado en la cruz del Calvario completó todo lo que se necesitaba para que el hombre pudiera entrar nuevamente en esa correcta relación contigo. Señor, gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por su sangre derramada. Pero gracias más aún, Señor, porque un día tuviste misericordia de nosotros. Y no solo, Señor, nos has lavado, nos has perdonado, nos has limpiado, Señor, nos has reconciliado contigo. No solo eso, Dios, sino que también nos has hecho coherederos con Cristo de todas las bendiciones y las riquezas en gloria, Señor. Gracias, Padre, por ese amor infinito mostrado por nosotros, porque aún antes de conocerte, Señor, tu Hijo ya estaba muriendo en la cruz por nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En esta tarde, Señor, te pido que bendigas a mis hermanos que están aquí presentes, que les sigas dando, Señor, fortaleza para que ellos estén aquí, Señor, los miércoles, que su corazón esté siempre dispuesto, Dios, para recibir de tu palabra, y que me des gracias, Señor, y sabiduría para poder exponerla, Señor. En esta tarde nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.